Son las 3 de la mañana. La casa está en absoluto silencio. Estiras la mano, buscando inconscientemente ese calor peludo a los pies de tu cama, ese peso reconfortante que te ayuda a dormir. Pero no hay nada, solo el frío de las sábanas. Abres los ojos, un poco desorientado, y caminas por el pasillo a oscuras. Y ahí lo ves. Tu perro, tu mejor amigo, ese ser que te sigue a la cocina, al baño y que te recibe como si fueras un héroe, está durmiendo solo, en el suelo frío de la cocina o quizás en el sofá de la sala, lejos de ti. En ese momento, una pequeña punzada de duda te atraviesa el corazón. ¿Por qué se fue? ¿Hice algo mal? ¿Ya no se siente seguro a mi lado? ¿O es que algo le duele y no me lo puede decir? Ese movimiento silencioso en la oscuridad no es una coincidencia. No es un simple capricho de comodidad. Tu perro no tiene palabras, pero tiene una comunicación espacial fascinante. Al moverse de habitación a mitad de la noche, te está enviando un mensaje codificado sobre su salud física, su estado mental y, lo más importante, sobre el papel que tú juegas en su mundo. Hoy en Conexión Canina, vamos a descifrar ese código. Vamos a explorar por qué ese cambio de lugar puede ser desde un acto de amor supremo y protección, hasta una señal de alarma que tu perro te está gritando en silencio para salvar su propia vida. Si alguna vez te has sentido abandonado por tu perro en la madrugada, quédate, porque lo que vas a descubrir hoy va a cambiar para siempre la forma en que lo miras cuando cierras los ojos. Para nosotros, dormir es un acto de desconexión total. Cerramos la puerta, apagamos la luz y nos entregamos al sueño. Pero para un perro, dormir es un estado de vulnerabilidad compartida. En la naturaleza, el lugar donde un miembro de la manada decide cerrar los ojos es una declaración política y biológica de confianza. Sin embargo, el entorno moderno de nuestras casas ha creado conflictos en sus instintos más primarios. El aire acondicionado, los ruidos del refrigerador, el olor de nuestros perfumes o incluso nuestra propia energía al dormir pueden estar interactuando con su instinto de una manera que nunca imaginaste. ¿Tu perro se va porque te quiere demasiado? ¿O se va porque necesita protegerse de algo que tú no puedes percibir? Vamos a entrar en la mente canina para entender la primera gran razón, una que tiene que ver con la biología pura y que, a menudo, ignoramos por completo. Motivo 1. La batalla térmica. Tu perro tiene un abrigo natural. La primera razón es la más común y a la vez la que más malentendidos genera. Tienes que entender algo fundamental. Tu temperatura corporal ronda los 37 grados, pero la de tu perro es superior, situándose entre los 38 y 39 grados. Además, mientras tú duermes bajo sábanas, edredones o pijamas, tu perro lleva puesto un abrigo de piel permanente que no se puede quitar. Cuando tu perro se acuesta a tu lado al principio de la noche, lo hace por puro afecto. Quiere estar cerca de su ancla emocional. Pero a medida que pasan las horas, el calor generado por tu cuerpo y las mantas empieza a ser insoportable para él. ¿Has notado que se estira completamente en el suelo de la cocina o del baño, con la barriga pegada a la baldosa fría? Científicamente, esto se llama conducción térmica. Su abdomen tiene menos pelo y es su radiador particular. Al mudarse a otra habitación con un suelo más frío, no está huyendo de ti. Está evitando un golpe de calor que aceleraría su ritmo cardíaco y le impediría entrar en la fase de sueño profundo. Si se queda a tu lado pasando calor, su sistema inmunológico no se regenera igual. Al irse, está cuidando su salud para poder estar contigo muchos años más. Motivo 2. El instinto del centinela, la protección de la manada.
Aquí entramos en la psicología evolutiva más pura. En la naturaleza, una manada de lobos no duerme toda junta en un montón desordenado. Hay una jerarquía y una estrategia de seguridad. Si tu perro se muda al pasillo o se acuesta cerca de la puerta de entrada de la casa, te está enviando un mensaje de amor heroico. Él te ve como un miembro valioso, quizás el líder, pero también como alguien que baja la guardia totalmente al dormir. Al colocarse en un punto intermedio entre tú y las posibles entradas de la casa, él asume el rol de centinela. Él siente que su misión nocturna es ser el filtro de seguridad. Si escucha un ruido en la escalera o en la calle, quiere ser el primero en interceptarlo para que tú no tengas que despertarte. No se aleja de ti por falta de apego. Se aleja de ti para blindar tu descanso. Es su forma de decirte, duerme tranquilo, yo cuido el perímetro. Es una de las demostraciones de lealtad más puras que existen, aunque a nosotros nos deje un vacío en la cama. Motivo 3. El asalto a los sentidos. Ronquidos, olores y movimientos. A veces, la razón es más pragmática y tiene que ver con nuestra propia higiene del sueño, desde la perspectiva canina. Ya hablamos en otros videos de que el olfato de tu perro es miles de veces más potente que el tuyo. Imagina que te has puesto una crema hidratante con aroma fuerte antes de dormir, o que el suavizante de tus sábanas tiene un olor floral intenso. Para ti es agradable. Para él es como dormir dentro de una fábrica de perfumes. A mitad de la noche, su nariz se satura y necesita aire limpio para poder relajarse. Pero no es solo el olor. Hablemos de los ronquidos. El oído de un perro capta frecuencias que nosotros ni soñamos. Un ronquido humano puede sonar para un perro como una vibración de baja frecuencia constante que altera su sistema nervioso. Si a eso le sumas que te mueves mucho, que le das patadas accidentales o que ocupas su espacio, su instinto de supervivencia le dice, aquí no puedo entrar en fase REM. Un perro que no duerme bien es un perro irritable, con el cortisol alto y propenso a enfermedades. Al mudarse, está buscando su estabilidad sensorial. Es un acto de autorregulación emocional necesario para que, por la mañana, tenga la energía suficiente para saltar de alegría al verte. Motivo 4. El dolor que no se queja. Articulaciones y superficies. Esta es quizás la razón más dolorosa de aceptar para un tutor, pero es fundamental que la entiendas. Tu perro puede estar mudándose de habitación porque su lugar de descanso habitual, ese colchón mullido o incluso tu propia cama, se ha convertido en un instrumento de tortura silenciosa. Cuando un perro empieza a desarrollar osteoartritis o problemas articulares, algo que afecta a 1 de cada 5 perros a lo largo de su vida, la suavidad de una cama puede ser su peor enemiga. ¿Por qué? Porque para un perro con dolor articular, levantarse de una superficie blanda requiere un esfuerzo muscular inmenso y una presión extra en sus rodillas y cadera. Si notas que tu perro se muda a un suelo duro y plano, te está diciendo, necesito estabilidad. El suelo duro le ofrece una base firme para cambiar de posición sin que sus articulaciones sufran el hundimiento de la espuma. Además, el calor de una cama blanda inflama los tejidos. El frío del suelo actúa como una terapia de crioterapia natural, reduciendo la inflamación de sus huesos mientras duerme. No es que no quiera estar contigo, es que su cuerpo está buscando desesperadamente alivio para poder caminar a tu lado mañana. Motivo 5. El síndrome de la puesta de sol. Disfunción cognitiva. Si tienes un perro senior, esta parte es para ti. Existe una condición llamada disfunción cognitiva canina, muy similar al Alzheimer humano. Uno de sus síntomas más comunes es la desorientación nocturna, conocida como sundowning,
o el síndrome de la puesta de sol. A medida que cae la noche, la química cerebral de un perro mayor cambia. La melatonina no se regula bien y el perro puede entrar en un estado de confusión. Puede que se levante de tu cama no porque quiera irse, sino porque, por un momento, ha olvidado dónde está o quién eres tú en esa oscuridad. Se muda a otra habitación buscando un punto de referencia visual que reconozca, o simplemente camina sin rumbo hasta que el cansancio lo vence en cualquier rincón. Si ves que tu perro se queda mirando a la pared en otra habitación o parece atrapado en una esquina a las 3 de la mañana, no lo ignores. Te está diciendo: me siento perdido en la oscuridad. Necesito que seas mi guía de nuevo. Aquí tu papel como ancla emocional es más vital que nunca. Necesita una luz tenue o una rutina de noche mucho más marcada para sentirse seguro. Motivo 6. La geografía del alivio. ¿Por qué elige esa habitación? No es solo que se vaya de tu cuarto, es a dónde se va lo que revela el mensaje final de este bloque. Presta mucha atención a la habitación que elige. El baño o la cocina. Como dijimos, busca el frío extremo. Pero psicológicamente, estos son lugares con olores neutros y superficies predecibles. Son sus clínicas de recuperación personales. Detrás del sofá o bajo una mesa, busca un efecto madriguera. Si se muda aquí, te está diciendo que se siente vulnerable. Quizás un ruido externo, truenos lejanos, fuegos artificiales o incluso el camión de la basura lo ha asustado y necesita paredes que lo rodeen para sentir que nada puede atacarlo por la espalda. La habitación de otro familiar o el pasillo. Está buscando un equilibrio jerárquico. Quiere estar cerca de todos, pero sin pertenecer a nadie en exclusiva esa noche. Es su forma de pasar lista y asegurarse de que toda la manada está a salvo bajo el mismo techo. Fíjate en estos patrones. ¿Se va siempre a la misma hora? ¿Se va después de que tú te mueves o roncas? ¿Regresa a saludarte al amanecer? Estas respuestas son las piezas del rompecabezas de su bienestar. Tu perro confía en que tú eres lo suficientemente sabio para entender que su distancia física no es distancia emocional. Es en realidad una forma de autocuidado para poder seguir siendo tu compañero de vida. Detente un segundo. Respira. Hemos hablado de amor, de instinto y de biología, pero ahora necesito que me mires a los ojos, porque vamos a entrar en la zona crítica. No todos los movimientos nocturnos son bonitos o puramente instintivos. A veces, ese cambio de habitación es la última señal que el cuerpo de tu perro emite antes de un colapso. Como su ancla emocional, tu responsabilidad es saber distinguir entre un perro que busca frescor y un perro que está pidiendo auxilio en la oscuridad. Vamos a hacer un checklist de emergencia rápido. Si tu perro se muda de habitación y presenta un solo punto de los que voy a decirte ahora, mañana mismo debes consultar con un profesional. El tiempo, en estos casos, es vida. Presta atención. Estos son los 4 jinetes de la alerta nocturna. 1. El jadeo injustificado. Si tu perro se levanta, se va a otra habitación y lo escuchas jadear de forma rítmica y fuerte, no es solo calor. El jadeo nocturno es la expresión física del dolor interno. Puede ser una molestia abdominal, una presión cardíaca o una angustia que no puede procesar. Si jadea sin haber hecho ejercicio, su cuerpo está en estado de lucha o huida. 2. El merodeo infinito, pacing. Se levanta, camina 3 pasos, se tumba, se vuelve a levantar y cambia de habitación 10 veces en una hora. Esto es ansiedad psicomotora. Tu perro no encuentra su lugar en el mundo porque su sistema nervioso está sobrecargado.
Podría ser un problema neurológico o un pico de cortisol que está dañando su corazón segundo a segundo. 3. La mirada perdida hacia la puerta. Si se muda a otra habitación y se queda sentado, inmóvil, mirando fijamente hacia una puerta o una pared durante minutos, su mente se está fragmentando. Esto es una señal de alerta roja de disfunción cognitiva. Te está diciendo que el mapa de su casa ha desaparecido de su memoria. 4. El lame compulsivo. Si al mudarse de habitación lo escuchas lamerse las patas o los costados de forma obsesiva en el silencio de la noche, se está automutilando emocionalmente para liberar endorfinas que calmen un dolor que tú no ves. Sé que esto que te digo te pone en alerta. Y está bien que así sea. Porque si estás aquí, en Conexión Canina, es porque no te conformas con ser un dueño. Eres un guardián. Antes de revelarte el motivo final, el más sorprendente de todos, uno que tiene que ver con la física cuántica del amor entre especies, quiero pedirte algo. Si sientes que este video está dándote las herramientas para salvar o mejorar la vida de tu mejor amigo, suscríbete ahora mismo. Al unirte a nuestra familia, no solo recibes información, te conviertes en parte de una comunidad que cree que el vínculo con un perro es sagrado. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana, porque lo que viene en los próximos videos es lo que tu perro ha estado esperando que entiendas toda su vida. Ahora, vamos a girar el espejo hacia ti. ¿Alguna vez has pensado que tu perro se muda de habitación por tu propia energía? La psicología canina moderna ha descubierto el efecto espejo nocturno. Tu perro es un detector de microvibraciones. Si tú has tenido un día de estrés brutal, si estás durmiendo con una carga de ansiedad no resuelta, o si tu respiración es errática debido a la angustia, tu perro lo siente. Él absorbe tu energía durante todo el día. Al llegar la noche, si tu vibración es demasiado pesada, él puede sentirse saturado emocionalmente. Se aleja no porque no te quiera, sino porque necesita un espacio limpio para descargar toda la tensión que ha absorbido de ti para protegerte. Se va a otra habitación para limpiar su propio campo emocional y poder estar listo para sostenerte de nuevo por la mañana. Él se sacrifica, se aleja del calor de su líder para poder seguir siendo tu soporte. ¿No es el acto de amor más increíble que has escuchado jamás? Antes de darte las claves prácticas, necesito que te quites una mochila de encima: la culpa. Si después de ver esto entiendes que tu perro se muda por calor, por instinto de protección o por saturación sensorial, no pienses que eres un mal tutor. Al contrario, el hecho de que tu perro se sienta con la libertad y la seguridad de elegir dónde dormir es una señal de que has construido un entorno de confianza absoluta. Un perro que teme a su dueño nunca se atrevería a alejarse. Se quedaría paralizado por el miedo. Si él se mueve, es porque sabe que, esté donde esté, tú sigues siendo su puerto seguro. Ahora, vamos a ver cómo podemos mejorar ese puerto para que, si decide quedarse o si decide irse, lo haga con la máxima calidad de vida posible. El error de muchos tutores es obligar al perro a dormir en un solo lugar. Esta es tu cama, y aquí te quedas. Pero la psicología canina nos dice que el bienestar reside en la opción. Para que tu perro deje de huir por necesidad y empiece a elegir por placer, te sugiero crear un santuario multizona. 1. La estación de frío. Si sospechas que se va por temperatura, coloca una manta refrescante, cooling mat, o deja un área de suelo despejada cerca de tu cama. Así, cuando sienta el calor de las mantas, puede bajar al suelo frío sin tener que abandonar la habitación. Le das el beneficio térmico sin romper la cercanía física.
2. El soporte ortopédico. Si tienes un perro senior o de raza grande, invierte en una cama de espuma viscoelástica, Memory Foam, de alta densidad. Recuerda lo que dijimos sobre las articulaciones. Si la cama le ofrece una base firme pero acogedora, su cuerpo no le pedirá el suelo duro de la cocina. 3. La barrera de sonido. Si tu perro es un centinela que se despierta con cada ruido del pasillo, prueba a poner ruido blanco o música relajante específica para perros a un volumen muy bajo en tu habitación. Esto enmascara los ruidos exteriores y le permite apagar su radar de vigilancia por unas horas. Le estás dando permiso para dejar de ser el guardia y volver a ser solo tu compañero. A menudo pensamos que el hogar de un perro son las 4 paredes de nuestra casa, el jardín o su cama acolchada. Pero la ciencia del comportamiento nos dice algo mucho más profundo. Tú eres su hogar. Un perro puede dormir en el mármol frío de la cocina, en la alfombra del pasillo o bajo la mesa del comedor, pero su estado de paz depende enteramente de saber que tú estás en la habitación de al lado. Tu olor, tu ritmo respiratorio e incluso el sonido de tus latidos actúan como una frecuencia de radio que él sintoniza para sentirse a salvo. Él no necesita tocarte físicamente cada segundo de la noche para amarte. Su amor es tan grande que confía en la presencia invisible. Se permite alejarse unos metros porque sabe, con una certeza que los humanos envidiamos, que tú estarás ahí si él te necesita y que tú confías en él de la misma manera. Ser el ancla emocional de un perro no significa tenerlo pegado a tu pierna 24/7. Significa ser el faro que ilumina su camino, incluso cuando decide navegar un poco lejos en la oscuridad de la sala. Si algo hemos aprendido hoy en Conexión Canina, es que el silencio de la noche es en realidad una conversación constante entre 2 especies que se eligieron hace miles de años. La próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana y veas su lugar vacío, no sientas tristeza. Sonríe. Piensa en ese termostato biológico que lo cuida, en ese centinela que te protege o en ese corazón valiente que está procesando sus dolores en silencio para no preocuparte. Míralo a la distancia y susúrrale un gracias. Porque tener a alguien que cuida tu sueño desde la otra habitación es un lujo que solo los que tenemos la suerte de compartir la vida con un perro conocemos. Su independencia nocturna es el mayor cumplido que puede hacerte. Es la señal de que has hecho un trabajo tan increíble como tutor, que él se siente lo suficientemente seguro para cerrar los ojos por su cuenta. Gracias por acompañarme en este viaje al centro del descanso de tu mejor amigo. Si este video te ha ayudado a entender ese lenguaje de las sombras, por favor, déjame un comentario con la palabra centinela. Me encantará saber cuántos perros protectores y valientes tenemos en esta comunidad. Recuerda que cada gesto, cada paso y cada cambio de lugar de tu perro es una página de un libro que solo tú puedes leer. No dejes de aprender, no dejes de observar y, sobre todo, no dejes de honrar ese vínculo sagrado. Suscríbete para que sigamos descifrando juntos los misterios del alma canina. Porque al final del día, lo que realmente importa no es dónde duermen sus patas, sino dónde descansa su corazón. Y ya sabemos que su corazón siempre duerme contigo. Cuídalo mucho, porque él ya te está cuidando el alma, incluso desde la habitación de al lado. Nos vemos en el próximo video.